Buenas noches a todos. Estamos acá nuevamente en un nuevo debate en cronistas latinoamericanos. En esta oportunidad vamos a estar hablando, vamos a estar dialogando y analizando lo que nos dejó el resultado electoral en esta segunda vuelta en Perú. Ni más ni menos que Perú, la disputa electoral entre Keiko Fujimori y el nuevo presidente electo Castillo. En esta oportunidad contaremos nuevamente, como la otra vez, tenemos el placer y el honor de tener nuevamente aquí a nosotros a Mireia Vázquez Oruna y a Cristian Rivera Paredes. Mireia Vázquez Oruna, procedo a presentarla, es politóloga por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Perú y estudiante de la Maestría de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Trabajó en el Jurado Nacional de Elecciones y actualmente trabaja en la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, justamente. Cuenta con publicaciones, siendo sus áreas de interés profesional los temas relativos a procesos electorales, partidos políticos y mecanismos de democracia directa. ¿Cómo estás, Mireia? Bien, Julián, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Cristian Rivera Paredes, el otro politólogo peruano que nos acompaña, está haciendo la maestría en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella, en Buenos Aires. Es licenciado en Ciencia Política y diplomado de posgrado en Metodología Aplicada en Investigaciones de Política y Sociedad por la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Se ha desempeñado como asistente de investigación de la Georgia State University de Estados Unidos en el programa Executive Approval Project, el cual analiza las democracias electorales del mundo. Es miembro de equipos de investigación de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y de la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, y es docente de Introducción a la Ciencia Política en la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. También es analista de gestión electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se especializa en presidencialismo, instituciones políticas comparadas y métodos mixtos. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juli, hola Esi, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. Es un honor para nosotros tenerlos aquí nuevamente para hablar de lo que nos dejan estas elecciones históricas de Perú con particularidades, creo yo, únicas y esperemos irrepetibles, no se sabe. En primera instancia voy a comenzar, bueno, agradeciendo al público y agradeciéndole a ustedes como corresponde. Voy a comenzar con una pregunta bastante sencilla y un poco introductoria. Va a responder primero Mireia, si ustedes me lo permiten. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles fueron las estrategias de campaña de cada candidato en el balotaje? ¿En qué se basaron las propuestas para seducir a los indecisos? Gracias, Julián. Hay mucho que decir. Bueno, de principio, Castillo y Perú Libre optó por una estrategia un poco más tradicional, por decirlo así. Optó por movilizar a sus seguidores mediante mítines y sobre todo encuentros cara a cara, a pesar de que hay COVID y seguimos en una pandemia. Ojo, asimismo también se observa que haciendo uso de la franja electoral le dio prioridad nuevamente, al igual que en primera vuelta, a transmitir sus mensajes a través de medios de comunicación radiales, sobre todo de provincia, ¿no? Es algo que lo diferencia mucho de Keiko. Asimismo, se pueden ubicar una serie de lemas muy específicos para cada uno de ellos. Castillo, por ejemplo, con no más pobres en un país rico, también en su lucha también con lemas como no soy un improvisado y tengo toda una vida formando ciudadanos de bien, haciendo énfasis en su profesión como docente, y también señalando mucho esto de que no es un terrorista y es un profesor. Bueno, también se debe de señalar que la campaña de Castillo estuvo fuertemente marcada por evadir a los medios de comunicación tradicionales, sobre todo, y hasta más o menos 2 semanas antes de la jornada electoral, el objetivo de Castillo en cuanto a sus propuestas no era muy claro, porque le hablaba mucho al elector que finalmente ya tenía convencido y no a los indecisos. Esto hasta más o menos 2 semanas antes de la jornada electoral. Por su lado, Keiko mostró una estrategia un tanto más moderna,
con uso fuerte de medios de redes sociales digitales, ¿de acuerdo? También hizo uso de mítines y también de encuentros con sus seguidores, pero en menor medida y quizás con menor éxito del que mostraba Castillo. ¿De acuerdo? La campaña de Keiko y de Fuerza Popular y de sus simpatizantes está muy marcada por lemas como dictadura o democracia, por comunismo o libertad, y evitar que el Perú se vuelva a Venezuela. Y aquí sí quisiera llamar la atención porque, y lo he visto en tu cara porque te acabas de reír, esto finalmente terminan siendo estrategias bastante comunes en los últimos años que vienen siendo utilizadas por la derecha y las extremas derechas de Latinoamérica y, bueno, y otras latitudes, ¿no? Recordemos nada más las elecciones de Madrid, donde también se utiliza esto, y aquí nomás las elecciones de segunda vuelta de Ecuador, que fueron en noviembre de este año, donde también el factor Venezuela fue un factor común. Eso. En cierto punto uno puede pensar que la Venezuela de hoy en día es la Cuba de los 70 o de los 60 en cierto punto, en las elecciones democráticas latinoamericanas de más o menos promediando la mitad del siglo XX, más que nada la segunda mitad, lo que terminaba pasando es que se usaba no votes a este porque vamos a hacer Cuba y ese era parte de la retórica y de la estrategia electoral de muchos otros partidos. Y ahora, Cristian, procedemos a escuchar tu respuesta. Si querés te repito la pregunta si hace falta. No, está bien. Sí, yo no tendría que sumar más a lo que ha expuesto mi colega. Lo que sí se nota con la candidatura de Castillo es que la penetración durante todo el Estado, o sea, digamos que su campaña se centralizó más ir a tierra, digamos, las enormes concentraciones de personas en provincia, y contrariamente hubo un rechazo a la otra candidata, ¿no? Si bien es cierto, la campaña, la comparación de la campaña electoral de Castillo, si se compara la primera durante la segunda, hubo un aprendizaje, ¿no? Se profesionalizó un poco más. Y con lo de Keiko, sucesivamente había rechazo del electorado del sur, del electorado del centro del país, y eventualmente se recibía con más favoritismo a la candidatura de Castillo. Entonces, en ese sentido, también como expuso mi idea, el factor de Venezuela fue un factor que, digamos, fue explorado, pero también muy pues, usado, ¿no? Explotado por redes sociales, por la candidatura de Keiko. O sea, fue una realidad alterna. Casi todo el electorado se estuvo moviendo en eso. Y lo que se podría decir de esto es que, como bien mencionabas, Venezuela siempre se va a utilizar como el cuco, ¿no? No queremos venezuelizar a Perú, no me salió bien el término, pero se entiende lo que quiero decir. Entonces, en pocas palabras, las campañas electorales de ambos candidatos, de Castillo fue más regional, más andino, rescatar más la simbología del quechua, digamos que, y de Keiko fue más urbano. Entonces ahí se ve la separación de los estilos, ¿no? De ambos candidatos. Hago una repregunta acá. Hay una cuestión, ¿no? De una estrategia diferente mediante la cual, una estrategia comunicacional, digamos, mediante la cual Keiko Fujimori tiene mayor presencia en medios de comunicación y Castillo tiene una mayor presencia territorial en los lugares más alejados y más postergados de Perú. ¿Es así esta afirmación? ¿Ustedes coinciden en esto? Sí, si me permites, Cristian,
Aquí me gustaría mucho llamar la atención sobre el papel que desempeñaron los medios de comunicación, sobre todo capitalinos, ¿no? Que son los que tienen el alcance nacional. Se vio claramente cómo estos medios, teniendo un papel, a mi parecer, despreciable, intentaron pues, que la balanza beneficie a un candidato sobre otro. Es importante, creo, mencionar eso, porque hasta cierto punto esto también le jugó en contra a la candidata que beneficiaba. Entonces, es importante también mencionarlo. ¿Vos, Cris, querés agregar algo? No, Y es ahí suficiente. vuelvo con esto de Mireia que dice sobre los medios de comunicación, ¿no? Hay como una creencia general mediante la cual mucha gente afirma de forma reiterativa que los medios de comunicación son decisivos en los resultados electorales. A mí, yo tengo un pensamiento mediante el cual los medios de comunicación son influyentes y son necesarios, pero no son suficientes para ganar una elección. Es decir, tener los medios a favor son necesarios para ganar una elección, pero no son suficientes. Y esto yo creo que la victoria de Castillo con los medios de comunicación en contra demuestra esto, como ya lo demostró también la victoria en Argentina en 2011 de Cristina Fernández de Kirchner, que en Argentina sacó en el 2011 el 54% de los votos a una elección completamente histórica con los medios de comunicación en contra. Algo que similar también pasó con Alberto Fernández en Argentina también, que ganó en primera vuelta con más del 45% de los votos, con los medios de comunicación en contra también, y algo similar también pasó con la campaña de Dilma Rousseff en Brasil, que también ganó las elecciones en Brasil con la cadena O Globo en contra. Es una cuestión paradójica también que tienen algunos gobiernos latinoamericanos de centroizquierda, que instauran un discurso que los medios de comunicación dominantes son súper poderosos y a fin de cuentas el resultado electoral parece demostrar que no son tan poderosos como se cree. Coinciden en estos señalamientos, ustedes disienten, ¿qué pueden comentar ahí o agregar al respecto? Si me permites, Mireia, sí, efectivamente, durante la primera entrevista nos habías preguntado que quizás por ahí se podría sostener si las influencias de Mario Vargas Llosa, ¿no?, podría influenciar en el apoyo electoral azteco. Y ahí te respondimos que en promedio el elector latinoamericano no está, digamos, digamos, congelado de manera ideológica, ¿no?, sino que simplemente es como se dice, está alienado, siempre se suma a la ola de su tendencia electoral que presenta pues, un país. Entonces, esto fue, por ejemplo, la cantidad de los indecisos también, ¿no?, que ambos candidatos intentaron conseguir su apoyo, ¿no? Entonces, efectivamente, es la condición necesaria tener a favor los medios, pero no es suficiente para poder explicar el resultado. Exacto. Bueno, ahora volviendo al tema electoral. El empate técnico era para muchos previsible, pero al mismo tiempo era difícil de explicar. ¿Cómo explicarían ustedes este resultado electoral que se dio en Perú? Bueno, Cristian, si querés empezar a responder esta pregunta, te cedemos la palabra y después sigue Mireia. Sí, yo quizás quisiera responder por las herramientas más de encuesta, sino de conteo rápido. En su margen de error, la distancia entre las dos candidaturas era tan chica que era superior al error muestral que se registraba en las encuestas o conteo rápido. Por ejemplo, cuando tú haces la encuesta, tú tienes un espacio de tiempo entre en el día que haces la encuesta y el día en que es la elección real. Entonces hay un espacio de tiempo donde el elector puede hacer un cambio en su voto. Pero también las encuestas, también hay buena parte de las encuestas donde existe el error muestral, que está basado en lo que es error de medición, ¿no? Las encuestas pueden ser mal formuladas, las interrogantes, el elector puede no dar una respuesta muy clara o mentir, las preguntas pueden ser ambiguas, ¿no?
Y todo esto no tiene que ver nada con la muestra, si es un N grande, si es aleatoria, lo que tiene que ver es con el error de medición. Entonces, también hay otro factor, ¿no? Que es el sesgo de la muestra, ¿no? O sea, si bien la muestra de las encuestas señalaban que era una distancia de porcentajes muy chica, pero también que existe la diferencial de que no todos los encuestados van a responder las encuestas. Entonces también había un error de medición a considerar. Entonces, lo que va a pasar es que el 6 de junio, ¿no? Cuando se hizo el conteo rápido, es que lo que está pasando ahí es que tú no haces una encuesta a personas, tú ves la información en lo que es las urnas, las actas, ¿no? Entonces lo que se hace es una muestra aleatoria de las urnas, y esto es muy importante saberlo porque o sea, se reporta el dato a un equipo de investigación. Entonces, lo que tienes es en tiempo real, información real que se toma al azar a través de pues, una muestra que es suficientemente amplia y aleatoria. Entonces, no es que las ánforas pueden ir a mentir, no, tienes la información real. Entonces es un sesgo nulo, ¿no? O sea, por ahí se podría decir, ¿no? El revelador del conteo rápido no llega a un área rural, puede ser, pero si tienes afianzado toda la logística para hacer tu conteo rápido, el sesgo es muy chico, entonces lo único que te queda es que tu error de medición sea muy bajo. Entonces, lo que vas a tener es que en esta segunda elección la diferencia de Castillo y Fujimori era muy chica, era de apenas 0.25%, y cuando uno lee el informe de conteo rápido, el error muestral era del 1%. Entonces, esto generó, y esto es lo que hizo muy interesante la elección de la segunda vuelta, ¿no? Que tenías una muestra de 1.675 actas, pero tu error muestral fue del 1%, pero sabías que los candidatos estaban tan iguales que el error muestral era mayor. Entonces era imposible saber hasta poder ya tener todos los organismos electorales pudieran hacer su conteo real del 100% de todas las actas, ¿no? Pero, y esto se repitió también en el año 2016, ¿no? Donde la diferencia fue aproximadamente del 1%, y esto se volvió a repetir en el año 2000, o sea, pues en este año. Entonces, lo que pasa es que esto te genera incertidumbre, y es más, especialistas como Tuesta, o también otros especialistas de elecciones, se demoraron, digamos, o sea, fueron bien reservados y cautos hasta esperar el conteo oficial del 100% de los órganos electorales de Perú, porque nuevamente era tan incertidumbre, era tanto la incertidumbre del error muestral con lo que estamos diciendo que los candidatos estaban tan empatados que decir, haciendo su conteo rápido del 6 de junio, era muy arriesgado decir o predecir quién iba a ganar, ¿no? Mireia, ¿tu opinión al respecto? Sí, sí, concuerdo con Cristian en que no era difícil darse cuenta que iba a haber ahí un empate técnico, por lo que ya he señalado, porque las encuestas de intención de voto no daban una gran diferencia entre ambos candidatos. Nuevamente, como ha dicho Cristian, la encuesta boca de urna, que sale a las 7 de la noche, una vez que termina la jornada, da como ganadora, si bien es cierto, a Keiko, pero la da con ganadora con tan poco margen de diferencia, que eso en cualquier momento se podía voltear, y es por eso que también muchas personas, sobre todo académicos serios,
prefirieron guardar silencio hasta ver la tendencia un poco más clara con los resultados oficiales, ¿no? Entonces, era muy claro que se iba a repetir, como señaló Cristian, la situación que vivimos en 2016. Ahora, lo importante es señalar, como tú dijiste, por qué se debe esto, ¿no? ¿A qué se debe que este empate técnico se haya arrastrado casi hasta el día de la jornada y haya sido tan difícil de ver, ¿no? Yo considero que es porque ambos candidatos son candidatos promedio bajo. Por más experiencia que tenga Keiko Fujimori, carga con una mochila muy grande, y esa mochila tiene que ver con la familia, con el partido, con los parlamentarios, que nos llevaron a una situación de ingobernabilidad durante el periodo 2016-2020, ahora mismo nada más, y que además en buena parte de su campaña no demostró un verdadero deslinde con el padre, ¿no? Por ejemplo, es interesantísimo ver que cuando ella presenta a su equipo de gobierno, presenta a muchos integrantes que trabajaron con el padre en los 90, ¿no? Y tampoco deslinda de acciones del padre. Y por otro lado, la candidatura improvisada de Castillo, porque hay que decirlo así, es una candidatura improvisada, el desconocimiento sobre el equipo técnico, sobre los integrantes del equipo técnico por muchas semanas, por muchos días y semanas, la válida preocupación que tuvimos muchos y que tenemos muchos por el plan de gobierno que presentaron al Jurado Nacional de Elecciones, y en este punto es importante, Julián, señalarles que Castillo presentó hasta 3 planes de gobierno, y uno se decía con el otro. Entonces, es normal que una vez llegada la segunda vuelta, los candidatos busquen adhesiones, y estas adhesiones también involucren negociaciones, es de lo más normal, y que estas negociaciones tengan que ver con: tengo estos puntos que quisiera que estén en tu agenda, dime cuántos de estos están y cuántos no. Entonces, todo esto formó una nube de incertidumbre alrededor de la candidatura de Castillo, y esto también pues sirvió mucho para que no lograra convencer, ¿no?, de manera tan rápida a esos indecisos como él hubiese querido, ¿no? Es también importante señalarles que el apoyo de Castillo en muy buena parte se respaldó en los electores cansados del sistema actual, ¿no? Y en menor medida en el antifujimorismo, que a diferencia de otros procesos electorales como en el 2016 y en el 2011, tuvieron una movilización mucho más pequeña. Es también importante señalarles eso, ¿no? Básicamente eso, yo creo que se debe a que son candidatos promedio bajo y ninguno logró pues venderse como una mejor opción frente al otro. Bueno, muchas gracias, Mireia, por tu respuesta. Y ahora procedo a la tercera pregunta de esta noche, que más o menos viene en sintonía. En la misma línea, ¿cuáles son las grandes causas de la indefinición prolongada del resultado final? Es decir, un poco de esto fue explicando Cristian, pero me gustaría que profundicen los dos en esto. ¿Por qué se demoró tanto el escrutinio definitivo de estas elecciones? Hubo mucha incertidumbre, mucha tensión en las calles peruanas, y me gustaría una explicación medianamente técnica de una especialista como Mireia en estas cuestiones electorales. Ya, gracias, Julián. Voy a comenzar primero explicando la segunda pregunta para pasar a la primera. En cuanto a esta demora del escrutinio definitivo de las elecciones, es bueno señalar que el organismo encargado de hacer el conteo de los votos, el conteo de las actas, mejor dicho, que contienen los votos de cada mesa, cumplió con los tiempos promedios que se lleva elección tras elección. Es bueno señalar eso. Ahora, otro punto a tener en cuenta es el siguiente. El Perú es un país un poco más pequeño que Argentina, un poco más pequeño nada más. Y es un país que tiene muchos distritos y centros poblados donde obviamente se abren mesas que se encuentran en zonas rurales y
dispersas. Entonces, al tener zonas rurales y dispersas, pero además al tener también locales de votación en el extranjero, donde votaron peruanos que residen en el extranjero, y al tener también actas electorales con error material y votos impugnados, que es lo que suele pasar en elecciones, con partes de la garantía sí pueden haber. Todo ello sumó para que el conteo desde el 6 de junio demore alrededor de 10 días. Ahora, no es una fecha tan exagerada, nuevamente teniendo en cuenta estas variables o estos factores característicos del Perú, ¿no? Entonces, ¿qué causó esta indefinición prolongada? Es bueno señalar que Castillo, ya según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, ganó en 16 de 27 circunscripciones electorales, mientras que Keiko ganó en 11 de 27. Ahora, también es importante tener en cuenta que el voto de Castillo es fuertemente provinciano y rural, mientras que el voto de Keiko es fuertemente urbano y costeño. Entonces, aquí creo que es bien importante comentarles lo siguiente, ¿no? El mismo 6 de junio, el domingo 6 de junio, cuando OMPE sacó un avance de resultados, porque eso es lo que podía dar, porque nuevamente los resultados o las actas iban a demorar un poco en llegar de estas zonas dispersas y rurales y también del extranjero, se dio un avance al 40%. Estos avances pusieron a Keiko Fujimori con el mayor porcentaje de votos, pero esto obviamente se debía a que el elector o el perfil del elector de Keiko tiene esta característica, nuevamente, urbano y costeño. Entonces, por criterio, uno llega a la siguiente conclusión. Las primeras horas, los primeros resultados, iban a contener los resultados de las actas, distritos, provincias, departamentos, que se encontraban más cerca de las grandes ciudades, por decirlo así. Y por eso es que tuvimos ese resultado. Y solo al pasar las horas y al día siguiente se iba a ver cómo crecía Castillo, porque nuevamente la característica del perfil de los electores de Castillo son electores de provincia y sobre todo de las zonas rurales. ¿Y por qué digo que es importante esto? Porque el día 6 de junio, a las 11 de la noche más o menos, el Perú vio cómo Perú Libre pateó el tablero, ¿de acuerdo? Porque al tener esos resultados que en las primeras horas favorecían a Keiko por esas características de su electorado, Perú Libre cuestionó los resultados. Y una vez que la tortilla se volteó, por decirlo así, y al día siguiente vimos cómo Castillo subía y por tanto Keiko retrocedía en votos, vimos cómo Fuerza Popular pateó el tablero. Entonces, estamos hablando, Julián, de dos partidos políticos que por más proclamas ciudadanas y documentos y compromisos que hayan firmado y a los que se hayan comprometido durante la campaña electoral, a la hora de la hora, faltaron a los principios democráticos y faltaron a las instituciones. Aquí estamos viendo cómo claramente se alejan de estos compromisos, y es importante mencionarlo, ¿no? Porque eso nos lleva pues a la situación en la que estamos ahora. Una vez que al llegar más o menos los avances de resultados del 90%, 95%, donde ya se podía ver una tendencia, de acuerdo, Fuerza Popular comienza a hablar mucho más fuerte de este tema de fraude en mesa. Entonces, habla también de que Perú Libre armó una maquinaria a nivel nacional para suplantar miembros de mesa, para manipular actas y por tanto beneficiarse con votos irregularmente, ¿no? Y plantean presentar nulidades, que es una figura que se tiene aquí, nulidades para un poco más de 800 actas, entonces estaríamos hablando de unos 200.000 votos. Ahora, el tema es que todas esas actas y por las que se piden las nulidades, que esos votos no cuenten más,
se encuentran muchas de ellas en la zona sur del país, donde Castillo arrasa, porque esa es la palabra, arrasa en porcentajes, arrasa con votos, en zonas rurales, dispersas y pobres, sobre todo. ¿Cuáles fueron los principales argumentos del fujimorismo y de sus socios para hablar de fraude mesa? Pues dijeron que habían supuestas firmas falsas, dijeron que habían familiares porque había miembros de mesa que tenían los mismos apellidos, entre otras cosas, ¿no? Pero es importante, por ejemplo, señalar lo siguiente. Mi tesis de licenciatura tuvo como caso de estudio un distrito de un departamento que se llama Ica, aquí en Perú. Y cuando tuve que analizar el padrón electoral, por ejemplo, porque trató sobre la transhumancia electoral, 5 apellidos hacían el padrón electoral de ese distrito. Pero no por eso quiere decir o nos lleva a concluir que ese padrón, no sé, pues de 2.000 personas que en ese momento eran, son familiares en primer grado. Muchas veces en distritos dispersos y rurales, 5 o 4 apellidos te hacen el padrón. Hay mesas completas en Lima Metropolitana que únicamente tienen a electores que se apellidan Quispe o Guamaní. Entonces, son argumentos que definitivamente no soportan, pues no aguantan, por decirlo así. A pesar de eso, se llevaron estos pedidos a la autoridad electoral de primera instancia, se lograron incluir 150 pedidos de nulidad de mesas, estos pedidos fueron declarados improcedentes y ahora mismo nos encontramos en la situación de que Fuerza Popular está apelando estos 150 pedidos para segunda y definitiva instancia, que es con el Jurado Nacional de Elecciones. Se está decidiendo, por lo pronto ya tenemos que de estos 150 pedidos, al menos 10, que son los 10 primeros que se han tratado, han sido declarados como improcedentes porque no hay suficiente prueba para argumentar un fraude de mesa, un fraude. A la par estamos viendo situaciones bastante complicadas, ¿no? Por ejemplo, hace unos días renunció uno de los 4 jueces electorales del Jurado Nacional de Elecciones y esto detuvo el proceso de valoración de estos pedidos de nulidad. Tan solo ayer ya pudo asumir el suplente de este juez electoral que renunció y esperamos de que no haya ninguna otra interrupción, porque como tú mismo has señalado, Julián, este tema es el que está dilatando y está extendiendo la proclamación de un candidato que, según los números y según los votos de la autoridad que se encarga de organizar y hacer el conteo de votos, ya ganó y tiene una diferencia de 44.000 votos, pero es una diferencia, ya ganó. Ese es el punto. Estamos viendo en este momento desde segunda vuelta, desde buena parte de segunda vuelta, estamos viendo también un sector de ciudadanos con ideas y tendencias fuertemente antidemocráticas. Estamos viendo cómo se cuestiona al proceso electoral, cómo se cuestiona a las instituciones democráticas, cómo se intenta desconocer la voluntad popular de ciertos distritos, de ciertos ciudadanos, y cómo algunos hasta piden golpes de Estado y que los militares vengan, se hagan del poder para imponer el orden. Estamos viendo situaciones así de graves que antes no se había visto desde que, bueno, recuperamos la democracia. Estamos viendo una situación bastante complicada ahora mismo. Muy bien, muchas gracias por tu explicación con detalles técnicos y detallados. Cristian, te repito la pregunta, ¿cuáles son para vos las grandes causas de la indefinición prolongada del resultado final y por qué se demoró tanto el escrutinio definitivo en estas elecciones, comparativamente quizás con otras y demás? Bueno, no tendría que agregar más a lo que dijo, es que ya hizo un resumen extraordinario, así que lo único que voy a decir, efectivamente, el Perú es un país grande, hay enormes regiones rurales, ¿no? Los ciudadanos también que están en el extranjero también y que
y que apoyaron o no para una candidatura, ¿no? Entonces, la demora también ha habido porque, no sé, y quiero que eso mi colega me corrija, era de que las actas, hay varias centenares de actas, creo, donde el apoyo electoral para un candidato pues era cero, ¿no? Entonces, salieron un montón de especialistas en los medios en Lima, sobre todo matemáticos, estadísticos y no sé cuánto, que decían que era imposible porque ellos habían hecho un modelo matemático de coeficiente tal, de que era imposible que en tal región un candidato pudiera recibir cero de votos. Entonces, la encuestadora, que es Ipsos, hace poco publicó un informe muy interesante sobre, diciendo, bueno, efectivamente ver si estas actas donde se ve cero, se registra cero, se concentra o no, o si no, si son mayor parte o si son atípicos o no. Entonces, cuando se presentan en el informe se da cuenta de que no es tan, digamos, representativo, sino que son excepcionales, atípicos son, ¿no? Entonces esto también se sumó a los reclamos del bando de Fujimori, ¿no? Y como bien decía pues Ceci, prácticamente lo único que están haciendo es dilatar la proclamación oficial de Castillo y principalmente evitar la cárcel, ¿no? Que se le viene a Keiko, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es lo que podría yo sumar, porque mi colega ha hecho un excelente resumen. Bueno, muy bien, muchas gracias, Cris. Ahora empezás vos respondiendo, Cristian. ¿Cuáles son las implicancias de la victoria de Castillo? Y en esta misma línea, es decir, ¿qué políticas públicas se podrían llegar a ver y qué representa la victoria de Castillo en la historia, digamos, electoral de Perú? ¿Y cuáles serían, según tu criterio y en tu opinión, digamos, los desafíos más grandes de su gobierno una vez que logre asumir la presidencia? Creo que esta respuesta la podría yo contestar con la parte final de la pregunta, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mayores desafíos, ¿no? Y esto creo que podría dar una respuesta más extensa si es que se quiere, porque es algo donde yo estoy especializándome, que son entre las relaciones de la Asamblea con el Poder Ejecutivo. Entonces, vamos a contextualizar para todos los amigos de Latinoamérica que me están viendo, ¿no? El mayor riesgo institucional en relación con la Asamblea es el sistema legislativo unicameral que tiene el Perú, ¿no? En comparación con el ecuatoriano, con los países de América Central, que también son asambleas unicamerales, como tú tienes Honduras, tú tienes a Nicaragua, tienes a Costa Rica, tienes a Panamá, tienes El Salvador. La característica principal de la Asamblea Peruana o del Poder Legislativo peruano es un sistema dividido, fragmentado, ¿no? No tiene apoyo fuerte de la ciudadanía, ¿no? Entonces, no hay la confianza suficientemente desde la ciudadanía hacia su representación de la Asamblea, ¿no? Entonces, lo que va a afectar esto es que cuando tienes fragmentación del sistema de partidos, te va a afectar gobernabilidad. Y la gobernabilidad, al verse afectada, es muy improbable que las agendas de gobierno del Poder Ejecutivo, digamos, se puedan implementar con facilidad. Su costo de coordinación en tener una fragmentación del sistema de partidos en la Asamblea te va a dificultar mucho. Entonces, lo que vamos a ver quizás, intuyo, de desafíos muy importantes a corto plazo es que vamos a ver dos herramientas institucionales que se enfrentarán, ¿no? En colisión. Por un lado tienes a la Asamblea que tiene en el artículo 100, creo que 13,
puede ejecutar, vacar al presidente, ¿no?, de parte de la Asamblea. Y por otro lado tienes lo que es la herramienta institucional, que es la disolución de la Asamblea, que es un poder del Ejecutivo. Entonces, lo que va a hacer Castillo es, primero, formar un escudo legislativo que lo proteja. ¿Por qué? Porque o sea, me imagino que esto ya está en la cabeza del cuerpo de asesores de Castillo y de él mismo, ¿no? De que, por ejemplo, hay mayorías en la Asamblea de Perú, que son 3, ¿no? Y conocer estas mayorías en la Asamblea le sirve al presidente y le cuenta más o menos cómo puede, digamos, hacer alianzas mínimas para evitar un escenario de un gobierno interrumpido, ¿no? La mayoría simple es que va a decir, no importa la cantidad oficial de legisladores que existan, ¿no?, puede ser la que esté en sesión, y ahí se pueden aprobar una legislación ordinaria, ¿no?, que son impuestos, la relación de la ciudadanía con el Estado. La segunda forma de mayoría es la mayoría simple, ¿no? No, perdón, la mayoría absoluta, 50 más 1. ¿no? Y esto es importante saberlo, porque con esta mayoría puedes elegir la mesa directiva de la Asamblea, ¿no? Y también puedes censurar a un gabinete. Entonces, acá el gobierno, el futuro gobierno, necesitaría, para poder superar la mayoría absoluta de 66, poder asegurarse más de 66 asientos para evitar la censura del gabinete, ¿no? Es muy complicado porque nuevamente estás en una situación de gobierno dividido, donde tienes a un ejecutivo en condiciones minoritarias. Lo que puedes hacer es influir, digamos, para que puedas llegar a ese número para poder elegir quizás una mesa que escriba más acorde, digamos, a lo que pueda hacer el gobierno, ¿no? Entonces, y acá viene lo más importante, la forma de mayoría de 2/3 partes o mayoría calificada, ¿no? Acá es importante, porque acá puedes hacer reformas constitucionales sin referéndum, por ejemplo, vacar a Castillo, ¿no?, que como decía está en el artículo 113 de la Constitución. Y acá es asegurarse un escudo legislativo de 44 asientos. Y esto es lo que se viene más a corto plazo, ¿no? Y esto es, digamos, el principal desafío que tiene el eventual nuevo presidente. Pero posiblemente sea una gobernabilidad no gobernante, ¿no? Y quizás por su inexperiencia sea también un burócrata que no funciona. O sea, gobernabilidad no gobernante en el sentido de que tú tienes un escenario de gobierno dividido y la no coincidencia de partido de gobierno con la mayoría en la Asamblea. Y además de ser un presidente minoritario, pero que es doblemente minoritario, porque no solamente es minoritario en la Asamblea, sino también es minoritario en la organización que lo llevó a ganar las elecciones. Perú Libre llegó a la Asamblea creo que a 36 o 7 asientos, y los que responden a Castillo creo que están llegando a 13. En el rango de, o sea, si hay un rompimiento, significaría que la primera mayoría de Perú Libre, actualmente, que está a primer rango de la Asamblea, va a pasar a quinto rango. Porque mire, digamos, y esto lo que va a pasar es que vas a ver a un nuevo presidente quizás enfrentándose a la propia organización que le llevó a ganar
la presidencia de la República para poder generar su espacio. Entonces eso también es algo, ¿no? Doblemente minoritario. Y un burócrata que no funciona porque posiblemente por su inexperiencia sea un funcionario que no pueda ejecutar las decisiones que ha tomado. Y esto no es algo que sea, digamos, de Perú, es algo también de Latinoamérica. Por acá, por ejemplo, tienes a Fernández, que cuando decidió con su ministro de Economía sacar al secretario de Energía, no pudo porque facciones de su espacio se opuso. Entonces, ahí también tienes un escenario donde posiblemente también veamos a un presidente así. Y la cuestión es cómo evitar el, digamos, derrumbe de Castillo, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar esto? Bueno, evidentemente... La paradoja y la metáfora del derrumbe del castillo. Evitar el derrumbe de Castillo, ¿no? No, pero es algo... Obvio, no. Era un juego de palabras, solo interrumpí para un juego de palabras. No, excelente. Lo otro que quería decirte, Cristian, en cierto punto podría llegar a ser relativamente comparable, eso como una repregunta que hago en base a tu respuesta, un caso análogo con el caso argentino, donde Alberto Fernández se pelee o con el kirchnerismo o con el sector de Massa para ganar más espacio propio. Vos lo ves algo así como que el desafío de Castillo también es dentro como de la coalición que armó y que lo catapultó a la presidencia, ganarse un espacio en el Congreso y ganarse un espacio propio de poder para consolidar su figura presidencial dentro del propio Ejecutivo peruano, dentro del espacio político en el que está, que van a tomar cargos de decisión ejecutivas. Vos lo ves en cierto punto asimilable a ese ejemplo comparativo que estoy diciendo, que es como un contrafáctico, es algo que no sucedió, pero que podría llegar a pasar en el caso argentino. ¿Qué reflexión te merece ese cuestionamiento? Wow, interesante. No sé, primeramente, Perú Libre es algo nuevo. El PJ, bueno, el PJ se presenta con etiquetas partidarias diferentes a nivel nacional, ¿no? Tiene bastantes etiquetas partidarias. Y tienes a una representante del PJ, la ex presidenta, que, bueno, es un rol contundente, pero no me atrevería a decir tanto así. No me atrevería. Por ahí puede haber algo de similitud, pero no me atrevería. Sino que lo traje como más o menos para poder explorar algo, pero no. Entonces, no sé si continúo con la respuesta o... Sí, continúa. Ah, bueno, entonces... Cerrá y después pasa Mireia Ok, entonces, ¿cómo evitar el, digamos, derrumbe de Castillo? Entonces, efectivamente, el sistema peruano está mostrando señales de que la política peruana no se va a desenvolver de forma normal. Eso ya debería ocurrir. Entonces, lo que hay que ver es que, ¿qué es lo que va a salvar a Castillo? Y acá vienen los poderes no legislativos que tiene el presidente, que es formar alianzas o coaliciones. Entonces, para mejorar las condiciones del gobierno, ¿no? Y tener más efectos a favor a la hora de crear políticas sociales o públicas, ¿no? Entonces, lo principal es evitar la presidencia interrumpida, ¿no? Venimos de gobiernos interrumpidos, de Kuczynski, de Vizcarra, y Merino es otra cosa, pero venimos más o menos de gobiernos que se han interrumpido. Entonces, y esto es algo que se viene ya pues a corto plazo para su cuerpo de asesores del Castillo, ¿no? Entonces hay un escenario excepcional, ¿no? Y lo que intento quizás decir es que los operadores de Castillo saben que los 87 asientos o, digamos, legisladores
pueden sacar al presidente. Entonces lo que van a necesitar es, si tienes tú a 37 asientos, imagínate, tienes que tener un escudo legislativo de más 7. O sea, si tienes a 37, supuestamente, suponiendo que no haya una ruptura, digamos, entre los legisladores que apoyan a Cerrón, que Cerrón para el pueblo latinoamericano, para los españoles latinoamericanos que nos están viendo, es el dueño de Perú Libre. Y nada a cabo, tienes a Castillo, que es un invitado. Entonces hay legisladores donde tú tienes que trabajar quirúrgicamente, ¿no? Y en esto lo que tienes que señalar es que, bueno, ¿cuáles son los aliados, no? Tienes a Juntos por el Perú, de Verónica Mendoza, que son 6, bueno, te faltaría uno, tienes al Partido Morado, que son 3, puede ser. Pero lo que se sabe es que no podemos dar por seguro su comportamiento legislativo en Perú, ¿no? Entonces, de cómo hacerlo, ¿no? De cómo formar la alianza, ¿no? Entonces estábamos diciendo que hay una serie de indicadores o factores no institucionales que pueden salvar al presidente para evitar un gobierno interrumpido, ¿no? Y acá no importa lo que vaya a decir el reglamento de la Asamblea, la Constitución, no. Vamos a decirlo como le encantaría a Maquiavelo, sí, duro, ¿no? Vas a tener que predecir la conducta legislativa y compra de votos para evitar el derrumbe, ¿no? Entonces, todos sabemos, y esto Jessy espero que me corrija si me equivoco, las lealtades de partidos están debilitadas desde hace años. No hay lealtad, digamos, partidaria fuerte en Perú, y menos en las oposiciones, ¿no? Entonces acá, si hacemos un experimento mental, digamos, ¿qué tipo de información ya estaría manejando el cuerpo de asesores de Castilla? El número de legisladores que podrían apoyarlo, ¿no? Y cuáles son los legisladores con intereses subnacionales o locales, ¿no? Digamos, y esto es importante, cuánto de disponibilidad fiscal hay para hacer un uso selectivo de las inversiones del Estado, o si no, desembolsos para las obras subnacionales, ¿no? Y aparte sumar dos formas informales que siempre la legislatura ha influido sobre la burocracia, ¿no? En primer lugar, tienes la forma de clientelaje, y la segunda, cuando estás en su proceso de formación de las políticas públicas, ¿no? Lo primero es cuando tú haces recomendaciones informales a través de terceros para que puedas ocupar un puesto importante en el Estado. Y la segunda forma informal es cuando los legisladores se reúnen con los ministros o viceministros o secretarios generales de las áreas más importantes del Estado, ¿no? Donde se van a negociar las iniciativas legislativas, ¿no? Y se va a coordinar por fuera de la Asamblea. Entonces ahí ya tienes un amplio conjunto de herramientas que me imagino a corto plazo ya se deben estar explorando, ¿no? Entonces, esto lo que podría decir. Y algo muy importante, un segundo, o no sé, creo que tercer factor es la asimetría de la información. Estamos viendo una élite subnacional y regional que no tiene experiencia de manejo de Estado. Y es por eso que naturalmente se están apoyando con la parte de la izquierda peruana que tiene más experiencia sobre el Estado, ¿no?
¿no? Que tienes a Juntos por el Perú de Mendoza. Entonces, ahí estamos viendo también pues el juego, ¿no? En cualquier, o sea cual sea, lo principal es evitar, o sea, o asegurar que Castillo pueda finalizar sus 5 años de gobierno, ¿no? Entonces, ¿y esto cómo se puede hacer? También, ya que estábamos hablando de que posiblemente sea un gobierno doblemente minoritario, y es que fortalecer la debilidad sistemática de las organizaciones en Perú, ¿no? Y esto nos sugeriría ver cuáles son las élites de los movimientos sociales, o sea, mirar hacia abajo, qué tipo de alianzas hacia abajo puede hacer el nuevo gobierno, y no mirar demasiado pues arriba, ¿no? A las élites ya que están establecidas en Lima y que están representadas en la Asamblea. Bueno, Cristian, muchas gracias por tu respuesta. Realmente te expresaste con muchísimo detalle y ampliaste un repertorio de conceptos y teorías de la ciencia política que realmente creo yo que enriquecen mucho el debate. Te agradezco mucho que haya citado al mismísimo Nicolás, el gran Maquiavelo, creador y fundador de la ciencia política. No me la esperaba y me sorprendió la cita, así que ahora vamos a pasar le repito la misma pregunta a Esi para que ella nos pueda brindar una reflexión también sobre este tema. Paso a repetirte la pregunta, Esi. ¿Cuáles son las implicancias de la victoria de Castillo? Y en la misma línea, ¿cuáles serían los desafíos más grandes de su gobierno? Mireia, ¿vos qué opinas al respecto? ¿Cuáles serían los desafíos más grandes de su gobierno? Algo de esto un poco estuvo anticipando Cristian de forma muy detallada y nos brindó un análisis profundo relevante, creo yo. Pero bueno, ahora te toca a vos ofrecer una reflexión. Si tenés algo para comentarnos. Sí, sí, algo bastante corto porque en realidad coincido mucho con lo que ya señaló Cristian. Lo primero es que debido a esta campaña de cuestionamiento de su elección, se están sentando los cimientos para crear en el imaginario de los electores peruanos y de la ciudadanía peruana en general que su elección ha sido ilegítima e ilegal. Entonces, desde ya él ya viene afrontando esto, ¿no? También coincido con el tema del partido, como ya lo dijo Cristian, él es un invitado, y ahí quien es el dueño es Vladimir Cerrón, y aquí él va a tener que encontrarse con dos frentes claros, ¿no? Si continuar con el plan de gobierno que elaboró Cerrón, el dueño del partido, o seguir, como hasta ahora lo hemos visto, con propuestas más bien no tan extremas, con apoyo de Juntos por el Perú. Entonces, ¿hasta qué punto va a poder él maquinar o moverse? ¿A quién le va a hacer caso? Y continuar con este plan extremo que además le asegura, como ya dijo Cristian, un buen número de parlamentarios que lo respalden. Y si no, si sigue con las propuestas de Juntos por el Perú, tiene la posibilidad de quedarse solo en el Parlamento. Eso, básicamente eso, creo, al igual que Cristian, también coincido con que tiene que cuidarse de los intentos de vacancia y de las vacancias, ¿no? Porque eso va a ser con lo primero que va a tener que enfrentarse ahora que asuma. Coincido con mucho de lo que ha dicho Julián. No, que la verdad que sí, ¿no? Te brindó una respuesta muy completa, o sea, es difícil agregar algo más. Bueno, ahora procedemos a la última pregunta. Va más o menos en línea con la pregunta de recién, con la cuarta, pero tiene como una perspectiva más regional. ¿Qué implica la victoria de Castillo para América del Sur? O sea, ¿qué implicancias tiene esto para el continente? Este giro a la izquierda, digamos,
Y por otro lado, cabe mencionar en esta pregunta o en este planteo que algunos analistas ya comienzan a hablar de un presunto grupo de Lima sin Lima, lo cual creo yo que sería paradójico y muy simbólico. ¿Qué reflexión les merece esto? Y ahora comenzamos con Mireia para que ofrezca sus, Ujú, ujú. sus conclusiones. Perfecto, gracias. Voy a empezar con la segunda pregunta y luego aterrizar con la primera. De principio ya estamos viendo desde hace algunos meses cómo el Grupo Lima viene sufriendo una serie de bajas, ¿no? Es más, Argentina, en el país donde ustedes están, creo que en marzo de este año, se retiró de este grupo. Entonces, vemos cómo ya va teniendo estas bajas. Hace poco Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, también cuestionó los objetivos y las pretensiones de este grupo. Entonces, vemos cómo poco a poco, finalmente, este grupo, que además fue creado en 2017, va perdiendo fuerza, ¿no? Eh, no estoy muy segura de su impacto, ¿de acuerdo? Se ha tenido un real impacto según los objetivos por los que fue creado, pero vemos cómo poco a poco va perdiendo fuerza. Ahora, según las propuestas de Castillo, Julián, es importante mencionar que él durante su campaña hablaba abiertamente de desactivar el Grupo de Lima. Entonces, probablemente en el escenario donde él no tenga, digamos que posturas muy radicales, probablemente va a seguir el camino de Argentina, es decir, prefiero retirarme, no hay ningún objetivo, no voy a colaborar con eso, o el Perú no va a colaborar más, y bueno, y el Grupo de Lima va a tener que buscar una nueva sede, ¿no? Va a tener que buscar una nueva sede y un nuevo nombre, probablemente. Muy bien, muy bien. Cristian, En Brasil, puede ser en Brasil. ¿qué reflexión te merece esta cuestión sobre el Grupo de Lima y sobre las implicancias de la victoria de Castillo? ¿Qué jugada geopolítica uno podría llegar a considerar a través de esta nueva presidencia de Perú? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, no soy especialista en relaciones internacionales y quizás mis amigos internacionalistas que están escuchando eso luego me van a decir que estás totalmente errado. Así que voy a intentar dar una respuesta no tan, digamos, acertada, ¿no? Digamos que para que un presidente sea reconocido hay tres niveles, ¿no? Que es su proceso electoral, en el cual fue elegido, sea limpio y transparente, que sea reconocido por el país, sea por todos los electores, y tercero, más importante, ese reconocimiento internacional, que ya lo tiene. En el ámbito regional, es muy difícil, digamos, dar una respuesta yo clara a todo eso. Lo que sí se podría ver es que va a haber un intento de un Estado más fuerte con Castillo. Yo creo eso, ¿no? Y lo segundo, de cómo se sitúa el país Perú en el ámbito internacional, ¿no? Primero ya has tenido, digamos que el gobierno de Estados Unidos sacó una declaración en apoyo a las elecciones y al resultado de las elecciones, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque digamos que con Biden no hay que esperar nada de Biden. Biden es una persona formada durante los años de conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos. No, o sea, internacionalmente no hay que esperar nada de Estados Unidos. No hay que esperar. Lo que sí se nota con Biden es un apoyo más fuerte a la, digamos, democracia liberal que con Trump. Porque si vamos a recordar a Trump, la Casa Blanca fue abiertamente la fuerza más antiliberal del mundo. Entonces eso es lo que quiere hacer en contra de Biden, ¿no? Entonces, digamos que
tener en Lima, o sea, tener al acuerdo de Lima, digamos, a Bolsonaro como miembro, ¿no? Digamos que no es tanto, ¿no? O sea, como que es algo malo. Se ve feo tener a Bolsonaro allí en el medio. Y tenías a Chile, ¿no? Como ejemplo para este conjunto de países que, como todos sabemos, Chile explotó, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que América Latina no va a importar mucho. Luego de la pandemia, creo que Perú está en una región que no va a importar mucho, inclusive podría decir que va a importar menos que el África. Y esto, bueno, esto porque simplemente no tenemos fronteras con Europa ni con Estados Unidos. Digamos que la principal ayuda va a venir de lo que es ayuda pues, humanitaria, ¿no? Para los países del África. Entonces creo que vamos a ser muy irrelevantes internacionalmente como región. Y acá la pregunta también que me hago, que es algo que ya todos saben, creo si, pero a ver, Estados Unidos puede seguir siendo Estados Unidos ya sin el Perú, sí, Perú puede seguir siendo el Perú sin Estados Unidos, no. Igual todo eso lo puedes aplicar también para acá, para Argentina, cualquier país de Latinoamérica. No somos importantes en el mundo internacional, o sea, no somos importantes, ¿no? Entonces creo que la presencia de Castillo a nivel regional es importante, digamos, pero a nivel más internacional, no. Entonces, por ahí creo que podría decir esa respuesta, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias a los dos por haber participado en este debate, en este conversatorio sobre las elecciones de Perú, sobre el futuro de Perú, y por haber explicado un poco estos sucesos que mantuvieron en vilo a la sociedad peruana inicialmente, y aparte de la región y a los interesados de otros países como nosotros desde Argentina y desde Bolivia también, sobre lo que sucedía en Perú. Les agradezco nuevamente en nombre de Cronistas Latinoamericanos por haber aceptado nuestra oferta, nuestra proposición para que ustedes participen en este encuentro. Le agradecemos a la gente, al público que estuvo viendo esto. Por favor, si pueden, déjenle el me gusta puesto en la publicación, también pónganle me gusta si quieren a la página, los invitamos a que vean más contenido de nuestra página. Pronto va a haber una charla también sobre las elecciones de México. Vamos a tener politólogos mexicanos hablando de las últimas elecciones pasadas, elecciones legislativas y para cargos subnacionales en México. Me corresponde también anticiparlo. Y bueno, ahora ustedes si quieren dar algún saludo o algún agradecimiento, les cedo la palabra. Sí, quizás voy primero. Muchas Dale. Gracias, Julián, Rodri, muchas gracias al espacio también. Se les agradece mucho por el interés que tienen en los procesos peruanos. Ahora mismo tenemos a la sociedad bastante dividida, con muchos conflictos. Esperemos que esto acabe pronto y sobre todo que tengamos ciudadanos que respeten los principios democráticos, ¿no? Esos principios que tanto nos costó reconstruir, porque venimos de una historia complicada. Eso, muchas gracias. Bueno, yo también agradecer a ustedes, a Rodri, Juli, por esta invitación. Y claramente para cerrar, digamos que las relaciones entre ciudadanía y Estado en el Perú van a ser, digamos, de bastante incertidumbre, ¿no? Entonces, nada, muy agradecido por la invitación. Saludos a todos. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos por haber participado de este encuentro. Y no se olviden que esta clase de charlas van a quedar también subidas a nuestro canal de YouTube.
mediante el cual también se pueden suscribir si así lo desean. Y muchísimas gracias, que terminen muy bien su domingo y arranquen mañana muy bien su semana. Un fuerte abrazo desde Cronistas Latinoamericanos.